La Cuaresma nos impregna a todos, seamos creyentes o no. Es una señal inequívoca de que la primavera está aquí y todo se renueva. En literatura ocurre lo mismo, y en esas fechas muchas editoriales se ponen manos a la obra con publicaciones que hablan de esta fiesta, bien a través de ensayos, libros de consulta, novelas o reflexiones públicas. De todas ellas vamos a hablar en el día de hoy, de las publicaciones imprescindibles para adentrarnos en el subgénero de la literatura cuaresmal o de Semana Santa, o de la vida de Jesucristo en general. Para ello contamos con tres invitados de lujo que no solo devoran este tipo de literatura, sino que han escrito alguna que otra, incluido el pregón de nuestra Semana Mayor, un subgénero dentro del subgénero cuaresmal. Bienvenidos un día más a Papel y Tinta. ¿Tenéis algún libro de cabecera cuando llega la época cofrade o lo leéis durante todo el año, ese tipo de literatura? ¿O siempre en Cuaresma pica un poquillo más a la hora de acercarte a este tipo de libros? Sí, yo creo que más, a lo mejor a lo largo de todo el año, más en verano a lo mejor, pero normalmente en Cuaresma siempre es cuando más, por lo menos yo es cuando más literatura de este tipo consumo. Yo creo que, como se suele decir, depende del nivel que tengamos según los artibles que, sí, también. del argot nuestro de cofrade, según los artibles que sea. Yo creo que es un tema que al final, como te gusta tanto, estás todo el año. Hombre, evidentemente en Cuaresma pues estamos más cercanos al tema, pero todo el año. Yo todo lo relacionado a los que nos gusta esto, yo estoy escuchando música de Semana Santa todo el año. Todo el año. En la música, los vídeos. Ahora dice que iba a salir incluso un Netflix, ya salió un Netflix capillita. Bueno, eso ya es lo último, ¿no? Increíble. Sí, y tendrá demanda también. Eso es la capacidad de adaptación de este mundo a casi cualquier cosa que haya. Bueno, yo sí tengo este sí me gusta mucho, el de Isidoro Moreno, ¿no? La Semana Santa de Sevilla, ¿no? Lo publicó en el 82. Él hizo antes su tesis doctoral era sobre la Semana Santa de la Baja Andalucía, y después publicó se publicó en la Universidad de Sevilla, y es un estudio, fue uno de los primeros estudios que se acercaba a la Semana Santa de Sevilla sin la perspectiva del cofrade, que en el 82 eso era absolutamente innovador, ¿no? Innovador, sí, fue bastante pionero en eso, innovador, ¿no? Bueno, y hace un estudio antropológico de la Semana Santa de Sevilla y concluye varias cosas, ¿no? Primero, que la Semana Santa de Sevilla es la fiesta más democrática que existe y la contrapone a la feria. O sea, la Semana Santa es inclusiva, la feria es extractiva, excluyente. Eso sí. Yo coincido plenamente con Sevilla, al menos, sí. La Semana Santa es inclusiva y no deja a nadie atrás, ¿no? No deja a nadie atrás. Habla del derecho a la ciudad, una cosa que esto en el año 82 ya. El derecho a la ciudad que consiste, según Isidoro, en que la urbe se apodera del centro. El centro como símbolo de poder de la ciudad. ¿Y quién toma el poder de la ciudad? El extrarradio. Y va al centro y lo convierte en una comunitas y es un símbolo de que las clases más trabajadoras, su visión, las clases más trabajadoras, pues hincan el pendón de su collación en el centro de la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad. Eso a mí eso me encantó cuando lo leí. Y luego otra cosa que dice, y habla del carácter, resalta la imagen, resalta el papel de la Virgen en contraposición con el papel que tiene la Virgen en otras comunidades. En Andalucía, el carácter matrifocal, dice él, de la cultura mediterránea. Pero bueno, aterrizando ya, en Sevilla, las vírgenes, las vocaciones marianas tienen tanta fuerza o más que las vocaciones, lógicamente, del Señor, ¿no? De sus diferentes vocaciones, ¿no? Y eso lo contrapone con Castilla, con la zona del norte de España, ¿no? Y eso fue también una idea que a mí del libro me gustó bastante, ¿no? Y luego habla de el carácter, pues, de fiesta que le damos, en contraposición lógicamente con la austeridad de otras partes de España, y habla de los espacios laicos que son impensables en Castilla, son impensables en Galicia, son impensables en Asturias. En espacios laicos estamos en un bar. Bueno, pues en un bar tú cuelgas la imagen de tu titular, vas por pequeños altares incluso, ¿no? Un nazareno de chocolate. Bueno,
algún castellano le da un infarto. ¿Cómo puedes tener el señor en chocolate? Bueno, pues esa forma de popularizar lo sagrado de la cultura popular también lo destaca en contraposición con otras formas de ver la Semana Santa a nivel popular en España, ¿no? Y a mí me encantó cuando lo leí, y yo siempre le doy una vuelta Sí, o pues, dos. es interesante, como lo planteas, yo ya lo tengo en el punto de mira, ¿eh? Sí. Porque yo creo que, como dices, Javier, un poco es el que rompe quizá un poco esa visión un poco, no sé si excesivamente edulcorada o lirista que nace del nacionalcatolicismo y que abre la visión de una fiesta que es global. Evidentemente su alma, su raíz, su columna principal es religiosa, es cristiana, es católica, pero es una fiesta que cede completamente a eso y negarlo a esa realidad pues es absurdo y además es empequeñecerla. Al final casi todo el mundo, no voy a decir todo el mundo, pero casi todo el mundo disfruta de la Semana Santa a su manera, ¿no? Bien desde la fe, bien desde el amor por el arte incluso, ¿no? Que tenemos en las calles en esos días, que tampoco es normal verlo el resto del año, ¿no? Yo creo que, como bien decías, es una fiesta Democrática. Acoge a todo el mundo. Acoge a todo el mundo. Esa es la y riqueza. además eso no entiende de clases, ¿no? Vamos todos con la No, cara no, tapada, no, nadie no. sabe quién es nadie, no. Por una vez nos quitamos las etiquetas, ¿no? En esos Es que es días. lo básico de tener precisamente la cara tapada. El ser anónimo, conocido. No se entiende de nada. Ni de clase, ni de sexo, ni de nada. A mí me llama mucho la atención, hablando con vosotros, que sois los que sabéis de este tema, yo soy profano en esto, que esto es un subgénero en sí, literario, ¿no? O sea, la literatura cofrade, vamos a llamarla así por ponerle alguna etiqueta, aunque ya hemos hablado en otros programas de etiquetas que no son buenas, pero es un subgénero en sí, y en ciudades como Sevilla, que duda cabe, que tienen un tirón importante, ¿no? Sí, porque además los libros empiezan a tirar ediciones y no paran, o sea que se vende y mucho, y se vende y mucho. También el propio carácter aparte del tema en sí, normalmente se desarrollan de forma que pueda llegar a todo el mundo. No son grandes compendios literarios, muchas veces hay de todo, pero lo que pretenden es eso, un poco llegar a todo el mundo. Comentábamos un poco lo del libro este que tienes tú aquí delante, de Tontos de Capirote. Que es el único que he leído de aquí. Ese es buenísimo. Doy fe de que este es el único. Ese es buenísimo. Que bueno, es un poco una manera de llegar a todo el mundo, porque todo el que lee ese libro, que es más o menos cofrade, se siente identificado seguro con alguno de ellos, pero además haciendo una satírica de sí mismo. Sí, sí, porque evidentemente. Tenemos una capacidad también de reírnos de nosotros mismos, que es lo que pretende demostrar ese libro. Es muy bueno, ¿eh? La verdad es que Genial. hay muchos tontos dentro del libro. Algunos ejemplos, el tonto del pregón, el tonto de la torrija. El tonto del pregón viene aquí muy bien a colación. Sí, tengo Sí, otra. sí. Hay unos pocos. Están tres tontos del pregón. Tontos no, pero grandes pregoneros sí. De pregón y demás cosas, porque sí, de sí. pregón hoy es lo que más se ve, pero yo creo que nos identificamos Mira, con el tonto mucho. de la tertulia, que hoy nos viene también al cuento. En fin, un libro, la verdad es que es muy satírico y yo creo que no ofende a nadie, ¿verdad? Es un libro que No. lo lees y no te sientes ofendido en ningún momento. Porque bueno, es de Paco Robles, todo el mundo sabe que Paco Robles además pues es muy capillita, es cofrade, y eso también se nota, o sea, ese cariño que se pone a la hora de los diferentes perfiles, el saber que él mismo es uno de, digamos, entre comillas, de los nuestros, pues también ayuda a identificarnos con los retratos que él realiza en el libro, ¿no? Este yo lo recomiendo para gente muy profana como yo, para acercarse un poquito a este tipo de literatura, está muy bien. Sí, es muy simpático. Además, aunque van cambiando los tiempos, desde que se hizo eso, pues yo creo que hay tontos nuevos. Hay nuevos tontos, sí, sí. Y hay algunos que a lo mejor desaparecen un poco. Pero no deja de ser interesante, sigue plenamente vigente. Está el tonto que ve vídeos Semana Santa en agosto, que soy yo. Bueno, hay más de uno. Sí, pero hay Es que hay que muchos. ser El artible tonto ya. de la ¿verdad? radio, el tonto del barco Frades, es que lo vemos y... Yo creo que ese tipo de perfiles lo que da también una idea de lo que hablábamos antes, de la diversidad que dentro de la celebración existe, tanto en cualquier caso, de cofradía, de personas, de todo tipo. Y eso es algo que es enriquecedor culturalmente, además Sí, sí. de lo que decíamos anteriormente. Muy recomendable. ¿Consideramos la Biblia un libro cofrade, el primer libro cofrade de la historia o no? No. Pues estamos hablando ya de palabras Eso son mayores, ¿no? palabras mayores, eso es un libro sagrado. Claro, claro que sí, Eso, era un poco broma. ¿Qué más libros que os recomendaríais de...? Bueno, sin la Biblia no habría nada, claro. Bueno, por supuesto, de ahí viene todo. Ese es el alfa, ¿no? El alfa de todo esto. Evidentemente. Es
como la madre de todos los libros que tenemos delante. ¿Y sois de leer novela también de carácter religioso? Porque hay grandes novelas también, ¿no? Sobre todo de la vida de Jesús, ¿no? Más que Sí, no tiene por qué, hay mucha temática que no está relacionada y también evidentemente relacionada con... Pero últimamente está saliendo mucho, ¿no? Novelas y con muchísimo interés. A mí es que las novelas con carácter, como norma general, no me suelen gustar. O sea, para que una novela me guste tiene que ser muy buena o que me guste a mí. Hay novelas malas que me gustan. Sí, claro, sobre gustos no hay nada escrito. La novela no es un género literario que a mí me enganche, ¿no? Y de la vida de Jesús, bueno, de la que ha leído todo el mundo, ¿no? Entonces, que se la habrá leído todo el mundo, ¿no? Fíjate que lo que La primera Semana Santa de la historia, que nos narra, ¿no? O sea, supuestamente son unos hechos que, bueno... Con sus licencias, pero la verdad... Mucha ficción, ¿no? Entiendo. Sí. Pero bueno, de novela, yo la que he leído únicamente es la que todo el mundo ha leído, El caballo de Troya, ¿no? La 1. Sí, ya el 2 y el 3 ya... Dijiste antes que ibas por las 9. Creo que son 9 ya, 9, creo. ¿no? Sí. Pero ya en las otras, la que habla de la pasión propiamente dicha es esta. Las otras hablan ya de apariciones, de Jesús posteriores, luego de la Virgen, creo que la tercera parte sobre la figura de la Virgen, en fin. Bueno, la verdad es que sería apasionante poder viajar en el tiempo Por y supuesto, vivir, claro. sobre todo esos 3 o 4 días últimos, ¿no? La de cosas que aprenderíamos. O la última semana, bueno, desde la última semana. El último mes, ¿no? Le sacamos más jugo. Es un doble filo, porque también a la hora de enfrentarte a los hechos históricos te puede llevar sorpresa. Claro, pero con trampa es más fácil, como lo hace, claro, con trampa sí. Aprenderíamos mucho. Sí, muchísimo. Lo que sí... Daría muchas lecciones. Lo que sí es cierto que quizás en los últimos tiempos, en cuanto a novelas relacionadas directamente o tangencialmente con el tema, están empezando a salir novelas relacionadas a lo mejor con personajes históricos. No hablo del Jesús histórico, de los evangelios, no, sino incluso relacionado con la propia fiesta. Novelas vinculadas a lo mejor con imagineros o con artistas. Exactamente, de Fernando Carrasco, y tienen bastante éxito, ¿eh? Claro, al final es una cosa que nos ha fascinado siempre, ¿no? La novela histórica también hay novela histórica relacionada con la vida de Jesús. Yo creo que se escriben todos los años más de 2.000 libros, todos los años más de 2.000 libros sobre la temática de Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Con diferentes enfoques, con diferentes perspectivas, con diferentes... Tenemos Ben-Hur, ¿no? Como el gran clásico que... 2.000 libros todos los años sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y uno de las... No me lo he leído, pero sí he picoteado un poco, porque decía Daniel Peman, un autor francés, sobre los derechos del buen lector. Tengo derecho a leer el libro por donde me plazca, tengo derecho a saltarme páginas, tengo derecho a picotear. Bueno, pues yo picoteé sobre el juicio de Jesús, de un profesor de historia, de Derecho de la Universidad de Sevilla, el juicio de Jesús. No recuerdo ahora mismo exactamente el nombre del autor, ¿no? La portada es la pintura esta que está así, Pilato... La presentación al pueblo. Efectivamente, ¿no? Y lo que yo picoteé me encantó. Claro, es una novela histórica, ¿no? Ya no es que al más, final, no es ficción, como lo que se conoce relativamente poco, y pues ahí se puede inventar o intentar dilucidar qué pasó, ¿no? Hay una gran libertad en ese Sí, y además en ese libro de Juicio de Jesús hace un análisis del juicio desde el punto de vista del derecho imperante en Palestina, que era el derecho romano, lógicamente, en esa época, y analiza las contradicciones del supuesto juicio a Jesús, y es muy interesante. Yo he leído sobre Jesús el Evangelio según Jesucristo, lo diré ahora, Saramago. De Saramago, José Saramago. Un libro interesante, un poco, quizás no es recomendable para todo el mundo, porque hay gente que se puede llegar a ofender con alguna que otra escena, no sé si lo habéis leído, pero hay una escena súper interesante en el libro, en el que Jesús se sienta con Dios en una barca, y al lado de ellos se sienta el diablo. Y llega un momento de la conversación, una conversación tipo Saramago, ¿no?, la que le dice: ¿y este hombre qué hace aquí sentado con nosotros? Y dice el diablo: es que mientras más gente crea en él, más gente cree en mí. Entonces él estaba sentado ahí como parte interesada también, ¿no?, de todo el proceso, ¿no? Me pareció interesante, es un acercamiento diferente, muy diferente al resto, también recomendable. Pero vamos a hablar de ensayos y cositas así también, ¿no? Que no sea todo novela. A ver. Yo, por ejemplo, traigo este que para mí es uno de... esto siempre es subjetivo,
pero creo que es uno de los mejores libros que es sobre la Semana Santa. Es verdad que está centrado en la Semana Santa de Sevilla, pero de los mejores literariamente, a mi criterio, que se ha escrito, que es Semana Santa, Teoría y Realidad, de Antonio Núñez de Herrera. Es un libro delicioso, escrito un par de años antes de la Guerra Civil. Esto es casi un incunable, ¿no? No sé si es un incunable, porque yo creo que está editado y es posible a lo mejor encontrarlo todavía a la venta. Es verdad que sí, es verdad que durante la dictadura estuvo prohibido. O sea, se editó antes de la guerra y en plena dictadura fue proscrito. La siguiente edición que se hizo ya es en los 80 con Ortiz de Lanzagorta, y la verdad es que Antonio Burgos, por ejemplo, refiere de él que si hubiera un incendio en la Universidad de Sevilla referente a textos, digamos, sobre la Semana Santa, es uno de los pocos que habría que salvar sí o sí, necesariamente. ¿no? Bueno, pues lo tendremos en cuenta. La verdad es que me parece interesante también. Teoría y realidad, ¿no? Muy bien. Yo no... Era tal mi ignorancia que yo no conocía la existencia de ese libro. Pues recomiendo tanto a ti como a las personas que lo puedan ver o puedan ojear, porque son capítulos muy cortitos, de 1 o 2 páginas, pero de una belleza literaria fantástica. Y bueno, no quiero referir mucho más allá de ello, pero es de una modernidad sorprendente para la fecha en la que está escrito. Del año 30 y... Del año 1934. 34, ya ves. Pues nada, nos lo apuntamos también. En esta tertulia estamos para eso, para recomendar, y todos aprendemos de todo. Eso está fantástico. ¿Qué más cosillas? A mí me llama mucho la atención Tomás. Sí. Mi Cristo roto. Este es un libro también antiquísimo. No es propiamente de temática cofrade, pero sí trata sobre Jesucristo. Y además es una visión muy actual, por muy antiguo que sea, de Cristo y de lo que significaba, porque habla sobre el Cristo roto. No quiero tampoco adelantar, me gustaría porque es muy fácilmente legible. No desvelamos mucho, ¿no? No, pero es muy interesante la visión que tiene sobre Jesucristo, el Padre Cue. Es reflexión, digamos, ¿no? Sí, escrita, ¿no? sí. Podemos decir, ¿no? Sí, forman parte también de unos textos que hacía en Televisión Española. Entonces daba como una especie de charla y están relacionadas con el pequeño libro este, pero también muy cómodo de leer. Sí, esto es bolsillo total, ¿eh? Esto sí que es un libro de bolsillo propiamente dicho, muy bien. Muy interesante. Sí, yo lo he escuchado, lo he visto en la televisión algunas veces, ¿no? Padre Ramón Cue. Llega mucho. Es de estos sacerdotes que saben tocar la fibra, que no todos tienen esa capacidad, no todos, evidentemente, igual que no somos todos capaces de hacer cualquier cosa. Él llega a tocar, que es lo que nos gusta además, a los creyentes, que nos toquen. Claro. La fibra, que nos lleguen. Eso Yo al menos nosotros estamos siempre deseando de aprender y de escuchar algo interesante que nos enriquezca, evidentemente. Claro. Es así. Es también quizá uno de los nombres que siempre sonó de cara a realizar el pregón de Semana Santa de Sevilla, y que luego nunca por diferentes motivos pues nunca se lo concedía, ¿no? Así es. Así es, seguro que habría hecho un gran pregón. Es posible. Eso del pregón, hablando de géneros literarios, es que... Eso es otro subgénero dentro Claro, de la otro subgénero, literatura. Ahí tengo además, yo una teoría muy particular del pregón. Pero es un subgénero porque estamos hablando de una palabra hablada. Es decir, Bueno, bien. pregón Entonces, como tal, coincidís, entonces es lo que ibas a decir. Un pregón como tal, leído solo. Nosotros siempre decimos lo mismo, hemos comentado en alguna ocasión, bueno, en nuestras tertulias que de vez en cuando pues tenemos, que un gran pregón escrito, cuando se ejecute y se lea en un teatro, en un recinto, puede hacerlo malo. Y al revés, Y uno viceversa, malo, sí. al leerlo puede hacerlo bueno. Claro. Entonces, no es un género, es un género literario muy especial, porque necesita ser hablado para llegar. Sí, Yo la verdad siempre que me gusta, hay una leer. simbiosis, ¿no? Yo tengo esa teoría, vamos. Sí, además a mí me gusta, normalmente me gusta escucharlo 2 veces, escucharlo y después leerlo tranquilamente. Pero cuando lo lees después de haberlo escuchado, pues ya estás escuchando, estás leyendo, pero bajo la voz y la forma Del autor. de hacerlo del autor. Sí.
Y es muy difícil, alcanzar ese equilibrio entre lo bien escrito y lo bien dicho. Es muy difícil. El pregón es un texto oral. El pregón no se tendría ni que imprimir, desde mi punto de vista, de los tantos que hay. Texto oral. Texto oral. Es menester de juglaría, no es menester de clerecía. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, el pregón es para escucharlo. Si lo imprimimos, pues no es un pregón, es un ensayo, o es un libro de reflexiones, o un libro con pinceladas biográficas, pero el pregón tiene que ser un texto para escuchar, un texto oral, ¿no? Bueno, como sabía que iba a salir este tema, me he traído, lo podía haber visto en el móvil, ¿no? La definición que hace la RAE de pregón: promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Y la segunda acepción, bueno, hay 4, la otra no, es discurso elogioso, en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella, ¿no? Eso es el pregón. Sí, sí. Muchas veces hablamos de pregón y hacemos actos, lo que sea, y llamamos pregón. Bueno, es una meditación, es otro tipo, una sensación, claro. Pero el pregón es un pregón para ser escuchado, ¿no? Y entonces, como género literario, eso de literario, bueno. Además, quizá tenga la faceta también muchas veces de algo, en relación a lo que dices, había algo efímero. Porque incluso por muy bueno que sea, realmente trascienden muy poco. Porque en el momento que pasa una semana, esa es la primera cruz de guía, ya se nos olvida casi nada. O sea, y me pongo yo, porque somos los 3 pregones, pregúntale a cualquiera que se acuerda de mi pregón, probablemente casi de nada, por ejemplo. Entonces, eso es así, pero de todo. De todo, sí, de todo. Y además debe ser consciente uno de que es algo que es un honor, pero que es algo efímero, y que cuando llega la fiesta, prácticamente casi pasa al olvido de alguna manera. De cara a los demás. De cara a ti te transforma completamente. Totalmente. Porque tú haces un pregón y mientras lo estás haciendo, y mientras lo estás preparando, primero, pues evidentemente tiene un trabajo por detrás de muchas cosas, de documentación, de reflexión, de búsqueda interior y búsqueda de la fe y lo que significa para ti todo lo que se esté hablando. De no encontrarla en el momento. Está escribiendo y dice: ¿estoy escribiendo lo que realmente estoy sintiendo o estoy escribiendo y no lo estoy sintiendo? El pregón te desnuda, parte, sí, totalmente. Hay momentos que te pone a ti frente al espejo. Yo hablando de Dios. Es que a mí me pasaba eso mucho. Me cago yo hablando de Dios, pero esto tiene sentido que yo esté hablando de Dios. Esto no puede ser. No me veía hablando de Dios. Pero de todas formas, algo casi absurdo en algunas. Yo no me veía hablando de Dios. Es que es una manera de vaciarte tu interior hacia el público, ¿eh? Claro, es que habláis no solo de vuestras vivencias, que también en muchos pregones, pero sino de eso, ¿no? De qué es para ti Dios, qué es para ti la fiesta, qué es cómo la vives. Hablas de sentimientos, hablas de fe y hablas a los demás. Y no es lo mismo hablarlo, vuelvo a lo mismo, en un libro, que lo lees y al final queda la frialdad de leerlo en unas letras sin saber qué hay detrás, a escucharlo directamente de viva voz de otra persona que está diciéndote lo que siente. Por eso, pues muchas veces se dan muchos momentos muy emocionantes. Sí, sí. Muy emocionantes porque hablas de muchas cosas que dices, te cuesta. Claro, ese vaciamiento que decía Javier, y evidentemente al exponerlo, al desnudarte también delante de la gente, pues da pudor, da emoción, hay muchas cosas que... Sí. Yo os alabo el mérito, me parece una cosa dificilísima lo que habéis hecho vosotros y todos los pregoneros que se ponen, ¿no? Pero me parece una cosa dificilísima, no solo escribirlo, que ya es en sí un vaciamiento, como todo cuando uno escribe cualquier cosa siempre deja algo de sí, ¿no? En lo que escribe, más aún en un pregón, ¿no? Pero luego ser capaces de intentar transmitir delante de ese auditorio, parece algo muy complicado, ¿no? Y aquí se relativiza, y yo creo que hacemos bien en relativizar el tema de los pregones. En Sevilla, que se relativiza menos, me ha venido a colación solamente una entrevista que hicieron a Barbeito cuando fue pregonero, y coincide con lo que ha dicho Eugenio, ¿no? Decía Barbeito, pero ¿por qué se da tanta importancia al pregonero? No sé, yo lo que voy allí, voy a decir lo que siento, voy a intentar que a la gente le guste, y si no le gusta me da igual, porque Barbeito... Y aquí se le da una exageración, se le da una sublimación al pregonero. Dice, habrá muchas más personas importantes que hagan el bien día a día
y que son totalmente anónimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí engancho contigo en que se magnifica, en Sevilla a lo mejor, pero claro, por el carácter este tan más de fiestas de cara al exterior, ¿no? De cara a proyectar al exterior, ¿no? Pero bueno, coincide contigo, ¿no? Aquí se acaba la Semana Santa y el pregonero ya se olvida para la eternidad. En Sevilla no se olvida tanto, pero decía Pablito que se tiene que olvidar, ¿no? Que es el pregonero es 1 hora y media y ya está. Sí, pero al final yo creo que se lo toman, o quiero pensar yo, como un poco el portavoz del pueblo, ¿no? Ante la fiesta, ¿no? Y yo creo que puede que sea un poco así, ¿no? Y de eso depende también esas críticas que siempre hay, por supuesto, y sobre todo en Sevilla, ¿no? Aquí en Écija siempre vemos, como bien decía Javier, que hay más connivencia y hay más buen sentir, ¿no? Dentro de lo que es un pregón. Pero yo creo que todas las críticas a los pregoneros vienen un poco por eso, porque a lo mejor no te sientes identificado con lo que en ese momento ha dicho el pregonero, y allí pues la gente se ofende. Sí. Pero yo insisto, que tenemos que quitarle trascendencia, ¿eh? Estoy de acuerdo. Alguien más de toda la fauna y la flora del mundo cofrade. Lógicamente con su perfil, con su función, pero también tienen función otras personas y tienen función otros responsables, ¿no? Pero alguien más. Yo quiero pensarlo así, ¿no? Yo me quedo con lo que ha dicho Tomás, ¿no? Lo que os cambia a vosotros el hecho de ser pregoneros, ¿no? Y ya supongo que el futuro no es igual, ¿no? Ni la fiesta supongo que la viviréis igual, ¿no? Después de haber sido pregoneros de la misma, ¿no? Hay un antes y un después, sin duda. Sí. Sin duda. Además, es muy curioso porque también es volviendo a las letras, a la literatura, una literatura viva, totalmente. Al menos para mí, y creo que a vosotros os pasaría igual. Yo, desde que terminé el pregón para su edición, porque creo que fue, pues, no sé, un mes antes o por ahí, hasta que hice el pregón, no quiero decir las cosas que cambié, no solo cambié, sino que recorté, porque yo me di cuenta que me pasaba de tiempo. Eso es otra de las cosas que a mí no me gusta pasarme, porque si no es lo que decíamos, lo que estábamos hablando antes, no puede estar una persona 2 horas y media sentada ni en un teatro ni en ningún sitio escuchando a una persona, ¿no? El mismo día por la mañana cambié yo cosas. Y todo el mundo, creo yo. Vamos, si me apura... Y escuchando la marcha, casi. Si me apura cuando tenía el texto delante, digo yo me salté algunas cosas. Sí, yo porque voy a decir esto. Pero eso está muy bien, ¿no? Eso quiere decir lo que dice Tomás, ¿no? Que el texto exige que en ese momento no digas eso, o digas a lo mejor algo que no esté escrito, ¿no? Y lo sientas en a mí me parece fascinante. Todo el mundo ya ha trabajado su pregón. Básicamente su pregón lo tiene delante por si se lo olvida, pero vamos, prácticamente... A mí se me olvidaría seguro. Hombre, ya. Yo lo tengo que llevar escrito. Lo tenemos escrito, yo también. Lo tenemos trabajado, porque claro, lógicamente lo tenemos que ensayar. Todo el pregón ¿Se hacen muchos testing antes de la gran prueba final o no? Particularmente, creo que cada uno tiene su... Es que cada uno... Yo, por ejemplo, no llegué a hacer el pregón, una prueba de pregón completo. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no la llegué a hacer. Yo conozco tramo. a algunos compañeros que hicieron un tramo. Claro, Yo lo hice claro. más que nada para medirme. Y hice un tramo. Conté el número de páginas aproximadamente y digo, pues aquí me estoy pasando. Me voy, ¿no? Me voy de tiempo. Me estoy pasando. Pero entero no quise hacerlo. No porque, además lo hice un poco queriendo, porque siempre, ni con ese ni con ninguno de los otros pregones o exaltaciones que he hecho, porque me gusta la sensación de... Pierde emoción un poco. Claro, Personal. me gusta la sensación de frescura, de una cierta improvisación que te da el expresar tus sentimientos. No es lo mismo, si lo tienes demasiado ensayado, al final queda como muy académico. Queda frío. La palabra a lo mejor sería eso, la autenticidad. El que te puedes hacer mejor, puedes hacer peor, pero al menos en una ciudad como Écija o en un pueblo más pequeñito, mucha de la gente que te está viendo te conoce. A lo mejor en el caso de Sevilla, si es alguien más popular y demás, puede que sí, pero no a ese nivel de, como decíamos, de desnudarte y de vaciarte. Y aquí al final la gente te cala y sabe si eres tú o estás impostando algo, es él. Hay que ser auténtico ante todo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que es un poco lo que Sí. dice Tomás, lo que se refiere. A mí me pasó, es curioso, porque algunos me decían que cuando yo terminé el pregón, que le había gustado mucho, pero yo tenía una gran parte, o la mayoría, de prosa y algunos versos de cada una, ¿no? Y me decían, a mí la parte que más me ha gustado es la de prosa. Dice, porque es la que eres más tú.
pues es verdad. Es la que soy más yo. Yo evidentemente la parte más de poesía pues me costó más. Yo no soy un humilde arquitecto de rama de ciencia. Entonces me había costado más. Y sin embargo la otra parte no. La otra parte era más hablado. Y eso es lo que me decían varios me dijeron que le había gustado más. Curioso. Y partes que a lo mejor tú piensas que va a llegar más y no llega, y otras sin embargo que tú desdeñas a lo mejor más y son las que llegan. También. Eso pasa en todas las obras artísticas, ¿eh? Sí. Quiero comentar una cosa, a ver si coincides conmigo en las 4 cualidades que tienen que tener, vamos a dejarlo en el pregón: conocimiento, técnica, dicción y sentimiento. Yo creo que no hace falta más cualidades. Intentando llegar a esas 4 en mayor o menor proporción. Uno tiene más dicción, otro tiene más sentimiento, otro tiene más conocimiento, yo diría una quinta más, Semana Santa y la técnica, ¿no? Yo daría una quinta más, pero como en todo, humildad. Para saber, la humildad te da... Lo que decía Barbaitius, sí, está bien. La humildad te va a dar un poco de conocimiento de ti mismo. El saber hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas, que yo creo que es fundamental. El no intentar llegar donde no vas a llegar. Y le va a dar autenticidad al final al texto, ¿no? También. Así es. Yo creo que está muy bien. ¿Qué pregón os hubiera gustado escribir? Bueno, o leer, o decir, o pregonar en este caso. No entendí. De alguno de los pregones de los que seáis fan, que supongo que habréis de leído. otros A lo mejor pregones. de otros pregones, pero claro, el vuestro no, lógicamente. El vuestro también, claro. Se han hecho tantos pregones buenos. Yo conozco de Sevilla, ¿no? Vamos a hablar de los de Sevilla, que son el referente, ¿no? Sí. El Alberto García Reyes, eso que fue hace 2 años, eso es una obra de arte, sublime. Los 10 primeros minutos ya es un pregón. Es que yo lo he escuchado 80 veces. Sí, es una qué maravilla. cosa, y lo he leído y lo he vuelto a leer. Maravilloso. Después Joaquín Carlos Romero, el de Antonio Burgos, que mezcló la profundidad, la meditación. El de Barbeito. El de Barbeito fue totalmente profundo, ¿no? El de Rafa Serna. El de también. este hombre, el de Lugardo este sacerdote, también, no me acuerdo ahora. Sánchez Dal. Cuando pasa el gran poder, Sánchez no pasa. Dal, Ignacio Sánchez Sánchez Dal. Muy bueno. Lo hizo el mismo año que yo. Sí, muy 2006. bueno también, ¿no? Y después, bueno, a mí me sigue gustando Murciano. mucho. ¿Quién? Murciano. Antonio también. Murciano, fue todo un verso. Todo el pregón Todo en verso. entero. Se levanta el telón, te dijo él, todo en verso. Sí. Hizo una décima a la Virgen de la Amargura de Sevilla. Eso es divino, delicioso, ¿no? El de Herrera también fue muy popular. Ese Sí. quizás Y es el más de- conocido por sí, los el de- profanos, el de- ¿no? el El de- de- Sí, también fue un poco Herrera. más Y el claro. de- muy bueno. A mí Cambió un poco, le dio un poco Claro. otro aire. Otro aire. Sí. Innovó, ¿no? Caso, el de, a mí me gusta también mucho el de Carlos Colón, del 96, también me parece un excelente pregón. Que Carlos Colón escribe muy bien. Carlos Colón hizo Escribe muy el bien. pregón en Sevilla y en Écija a su hermano. Su hermano, ¿Verdad? don Cierto, Pablo. También pregonó la amargura. Sí, muy bien. Y después yo me quedo con, aunque es verdad que ahora se ve con la perspectiva del tiempo, pero hay que saber analizarlo de Rodríguez Buzón, ¿no? Hombre, por supuesto, es el que Fue marca. el punto de inflexión de los pregones de Sevilla, se diga lo que se diga, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, con la perspectiva del tiempo histórico, pues las cosas se dilatan, ¿no? O se contraen, según la perspectiva. Pero Rodríguez Buzón, como poeta, como pregonero, escuchar, el pregón es escuchar. Maravilloso. Que ese sí fue dicho de memoria, no tenía papeles. No Eso tenía, sí, no, sí, eso sí, dice que no eso tenía es ningún verídico, tipo ¿no? de Eso papel. es verídico. Sí. Que lo recitó de memoria, De ¿no? memoria, y bueno, pues marca el canon, Claro. digamos, del pregón clásico que siempre hemos... Bueno, muchas Aquí anáforas, entonces se está repitiendo. Aquí hemos escuchado algo de memoria también. No en el pregón de Semana Santa, que es Pascual Freire. Pascual Freire hizo un pregón en San Gil con Ramón, precisamente, con su Ah, sobrino, Sí. hace unos años, Sí, por sí. el 400 aniversario Sí. del Cristo de la Salud. Correcto. Y la parte que hizo Pascual ¿Qué era voz tiene Pascual? íntegra ¿Qué voz tiene en Pascual? poesía Son- y todo de memoria. ¿Qué Son- voz tiene? La voz de Pascual es Qué maravillosa. Es maravilloso. espectacular. Es espectacular. Es el pregón que falta. Sí. Pues nada. Con otros que a lo mejor más allá de las polémicas también hablando de calidad literaria, Sí. José Díaz Baena, Bueno, Díaz Baena, son personas que para mí, lo voy a decir aquí públicamente, el mejor poeta de Ciudad. Sí, son sin duda. personas que- Díaz Baena tiene una calidad literaria en poesía
que es, vamos, es para quitarse el sombrero, echarlo al aire y tocarle las palmas con palmas. Sí, sí, sí. Díaz Baena es un poeta de categoría. Los dos son esos nombres de que, bueno, Sí. por circunstancias de la vida, pues no están, pero deberían de estar en esa. Con el misma Paco de- Robles que antes comentamos. Paco Robles, También yo creo estuvo que debe junto. dar un pregón de Sevilla. Tocaría muy bien Paco Robles. Lo dará. Bueno, Yo creo que con el tiempo sí, porque es algo que es muy bonito y que él lo sabe, tuvo unos ciertos problemas, no es capaz de este formato, que él dijo que no iba nunca a darlo, pero yo creo que al final sí. Allí hay muchos nombres, hay más nombres pendientes, evidentemente. Pascual González habla mucho. sí. Y hay otro que yo estoy seguro que lo va a dar. Se da la circunstancia de que ya ha pregonado a Écija, que es Víctor García Rayo. También. Víctor García Rayo. Pregonó el pregón de Triana, lo hizo. eh, El Semana de Triana se lo hizo hace 3, 4, hace 5 poco. años. Además es amigo- La Flores de María también pregonó en es Sevilla. amigo aquí de algunos aquí en Écija. Haría Porque un buen además es un tío pregón, seguro. estupendo. Sí, señor. Y yo se lo he dicho y lo he dicho muchas veces que se merece hacer un pregón porque lo haría muy bien. Víctor hizo el pregón de la esperanza aquí En el hace 2015. 2015 fue, Sí. yo hice el de 2016, me presentó a mí y demostró la categoría que demostró Víctor. Ya no estoy hablando con su pregón, que bueno, que ahí queda eso. El detalle que tuvo Sí, cuando no. empezó, no sé, cuando se quitó el pañuelo, le besó la mano a la Señora de la Esperanza, bueno, se besó la mano, se sacó su pañuelo, él limpió y se lo dio a su mujer. La más puesta en escena del pregón, impresionante. Que también es parte importante, ¿eh? Hombre, Eso un es sentido. esencial. Pregón es sentido. Y Sentido. quizá lo que estamos hablando un poco, quizá podría ser casi, no sé si un subgénero dentro de la literatura cofrade y demás, porque lo estamos comentando por nombre, que muchos de ellos son periodistas. Ujú. Y es que hay quizá a nivel de artículos, de prensa, bueno, el propio Antonio Burgos. Sí, o Antonio Carlos Burgos es Colón, toda una eminencia, o sea, ¿no? son de una calidad extraordinaria en los últimos años, lo que se puede leer a veces en Cuaresma y a veces fuera del tiempo de Sí, el Cuaresma. Alberto García Reyes. Fue fenómeno. Alberto García Reyes. Genial, como Genial. viene. Bueno, Escribiendo. mucho bueno, Ha mucho escrito hace Feliz, poco precisamente Machuca. sobre, Donde aprender, sobre donde Rafa aprender. Serna, escribió hace poco unas Sí, palabras. el artículo que le dedicó es magnífico. Ese artículo. Además, como Alberto García Reyes, cómo hace rimas, que eso es lo bonito de la poesía, ¿no? Que te sorprendan, ¿no? Rimas, sobre todo usa mucho la esdrújula. Entonces, claro, siempre te va a sorprender porque la esdrújula es muy difícil. Muy, y muy la difícil. maneja como pez en el agua, ¿no? Con una maestría estupenda, ¿no? Hablando de artículos periodísticos, he traído aquí el de Antonio Burgos de Saeta de Verano, que publicó en el diario 16, aquel periódico de Pedro J. ¿era? Pedro J, sí, sí. El 4 de noviembre del 91, hablando de, bueno, el 15 de agosto se celebraba lógicamente función en San Juan, a la, bueno, pues a la titulada Misericordia, y predicaba Fray Ricardo, que precisamente está este año también haciendo la predicación del quinario. Fray Ricardo de Córdoba. Sí, hombre. Otro hombre que tiene un don, Sí, 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 es genial. un don que te llega, te revuelve, te dobla, como el sacerdote que estuvimos antes, Ramón, como estuvimos antes hablando. Bueno, pues ese 15 de agosto dijo Antonio Burgos, se inventó la saeta de verano, no el tinto de verano, sino la saeta de verano. ¿no? De Manuel, cántale a la Virgen una saeta que te escuche Fray Ricardo, dice Antonio Burgos, y a Fray Ricardo, que le gusta más una saeta que un tonto un lápiz. No hizo falta más que lo calentara para que se arrancara a cantar. Y bueno, y el género literario, bueno, si podemos, el subgénero literario del periodismo en Sevilla es muy potente, con las crónicas de los días de Cuaresma, los días de la Semana Mayor, los artículos de opinión. Incluso, Siempre además con un lirismo especial en estos días, ¿verdad? En tema periodístico que no se ve en el resto del año, quizá por la premura de los tiempos o no sé por qué, pero es verdad que en estos días se ve siempre otro que escribió cierto bien, gusto. otro que escribió bien es Ignacio Camacho, Ignacio de Semana Camacho. Santa. Muy bien. Muy bien de lo que sea. Camacho Semana escribe bien Santa, de- Camacho, muy bueno. Además, ¿no tenéis esa impresión? ¿No habéis leído algunas veces algunos artículos de Semana Santa Sí. rápido, que se os quedan siempre en la memoria? Yo leí uno de Ignacio Camacho que se me quedó siempre en la memoria, ¿no? Uno que a lo mejor quiero recordar que era un pasaje lírico en el que él recorría la ciudad de madrugada buscando cofradías y se encontraba con un antiguo amor, por ejemplo. Ese es magnífico, Sí. ese artículo es magnífico. A mí que se me quedó grabado era que la sensación porque a mí, claro, me identifiqué, ¿no? La sensación
de triunfo personal que uno tiene un domingo de Ramos, cuando coge una flor de azar de un naranjo, se la echa en el bolsillo y se la lleva a su casa como recuerdo, ¿no? Yo eso lo he hecho muchas veces, y al leerlo y nunca se me olvidará ese artículo de Ignacio Camacho. En los pregones, los periodistas evidentemente tienen algo ganado, tienen mucho ganado. Bueno. Este año no te cuento entonces en Sevilla. Con Charo Padilla. Tienen mucho ganado en cuanto a poder comunicar con el público, que es mucho más fácil para ellos. Pero todos coinciden después en decir que no tiene nada que ver. Vosotros tenéis no tiene nada que ver con Maribel Pardal. Sí, sí. Ella misma ha sido pregonera y ella lo dice que no tiene nada que ver. Y es verdad. Pues lo que vosotros decís, porque cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, al final estamos informando y estamos trasladando una verdad pasada por nuestros filtros siempre al público. Pero ahí la verdad eres tú. Claro. Es lo que hemos hablado antes, entonces es muy diferente, claro. Yo creo. Yo no he hecho todavía ningún pregón, ni creo que lo vaya a hacer, pero... Se te ha propuesto, ¿eh? Sí, pero yo soy yo seré el eterno pregonero que nunca aceptará de momento, hasta que me vea preparado, que creo que será nunca. Pues Dani, tú serías un excelente pregonero heterodoxo de Sevilla. En Sevilla hay pregón heterodoxo. Tú lo darías muy bien. Bueno, te dará el perfil seguro. Bueno. Por lo conocéis, ¿no? Sí, que dio sí. Manu Sánchez. Todos los años. Siempre uno fantasea, con decir, ¿qué haría yo si me lo propusieran y dijera que sí? ¿No? Siempre hay una idea que te ronda la cabeza. Sí. María del Valle coincide conmigo, que también tiene siempre esa idea. Hay personas que lo tienen escrito. Sí, hay personas que sí. Hay personas que se han dedicado a escribirlo por si algún día se lo encargan. Yo tenía la mitad del pregón escrito, Yo tenía la mitad del pregón escrito en mis archivos. Yo escribí la mitad, la otra mitad fue retocarla. Pero, bueno, eso es fantástico. No, yo solo he rondado una idea, pero no me lo propongan, por favor, no se le ocurra a nadie de momento. Hablamos de Sevilla periodista, pero evidentemente, por ejemplo, aquí este año también, hombre, con el maestro Martín, también es otro ejemplo de que son personas que de alguna manera por vuestra faceta están más expuestas también al público y de alguna manera son más conocidos y pueden realizar. No me queda cabe que Manolo va a hacer seguramente un grandísimo papel, vamos, sin duda alguna. Eso es evidente, eso es evidente. El que se lo ha propuesto lo sabía, además, también. eso está muy bien. Mira, hablábamos antes de ensayos, ¿no? Decía tú algo de ensayos. Yo me creo también esta enciclopedia, que tiene un montón de volúmenes, muy interesante, porque es una enciclopedia monográfica sobre Andalucía, ¿no? A principios del siglo XXI se empezó a publicar. Y el capítulo 6 es de cultura andaluza. Dentro del capítulo 6 del volumen 6, hay un capítulo que escribe además Isidoro Moreno, ya vemos que se te ve el primerillo. Y es maravilloso, ¿no? Maravilloso cómo analiza todas las semejanzas de Andalucía. Anteriormente hablamos de Sevilla, y analiza todas las de Andalucía, ¿no? Y te das cuenta de la diversidad, ¿no? Y concluye con la de estilo sevillano y estilos de subbética cordobesa. Es su teoría, ¿no? Los dos estilos, ¿no? Con matices, ¿no? Con matices, claro. Y te das cuenta de la gran diversidad que hay, de las formas de representar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de las costumbres, de cómo se vive la cuaresma en una provincia, en otra, en una comarca de una provincia. Qué variedad, qué riqueza, ¿no? Es cultural, antropológica. Me ha recordado, conocéis el diccionario al hablar de enciclopedia, el diccionario Cofrade no recuerdo el autor, que salió hace unos años, no sé si lo conocéis, un diccionario Cofrade de Martínez Velasco, puede ser. No, a mí me suena. No lo recuerdo ahora mismo, pero es genial porque el diccionario además hace un compendio de todas las palabras relacionadas con las hermandades y cofradías, y ahí eso va unido con lo que estabas hablando de la variedad. Ahí se demuestra cómo muchas denominaciones de, por ejemplo, un cargo varían, pero estamos hablando de un pueblo a otro que está a 10 kilómetros. Sí. Es muy curioso cómo el lenguaje cambia totalmente. Y el lenguaje es la realidad, construye la realidad. Sí. Totalmente. De todas formas, claro, es lo que te da, además lo que te da la identidad de cada pueblo y de cada ciudad. Aquí en Écija, es cierto, como autocrítica, yo lo digo como autocrítica, que nosotros hemos perdido muchas cosas aquí en Écija. Hemos perdido mucho
no solo de lenguaje, sino un poco de todo en cuanto a la Semana Santa, porque siempre se tiende a imitar a Sevilla, siempre... No, pues decía ¿vale? estilo sevillano y su vestida cordobesa con sus matices del oriente andaluz. Y, Sí. pues ahí está. Yo me acuerdo siempre, nos decía don Pablo Colón, que estábamos hablando antes también de su hermano, de Carlos, nos decía, dice, no perdáis la identidad, no perdáis. Y hay una palabra que siempre es muy de aquí y en Sevilla no se utiliza, que es albacea. Y en Sevilla se llama prioste. Y bueno, pues ese cargo en algunas reglas de hermandades se cambió, se quitó y se puso prioste. Se pasó de llamarse albacea a llamarse prioste. En algunas se ha recuperado, se ha vuelto a recuperar. En San Gil se volvió a recuperar y se volvió a poner albacea. Me acuerdo yo que nos lo decía él, viene de fuera, Claro. no perdáis estas cosas, no lo perdáis. Es que es seña de identidad. Porque una cosa es que evoluciones, porque haya cosas nuevas y te tienes que adaptar a los tiempos, evidentemente, y otra cosa es perder eso, perder esos términos que forman parte de tu identidad, de tu propia idiosincrasia. Eso quizás va aparte con el complejo que tenemos los exijanos muchas veces Sí, de inferioridad respecto a muchas cosas, ¿no? Totalmente, Y totalmente. deberíamos poner en valor lo que nos Yo hace creo que únicos eso ha al sido final, ¿no? Sí, es un fenómeno general de aculturación. Sí, general. Porque hablábamos de la diversidad del oriente y el occidente andaluz, pero bueno, no tenemos que estar lejos. Te vas a Marchena y no tiene nada que ver Semana Santa de Marchena con Semana Santa de Écija, aunque en Marchena y en Écija, lógicamente, pues estamos dentro del estilo sevillano, pero ellos todavía conservan, pues, aparte de las saetas, de las quintas, las cuartas, que eso es oriundo suyo, en la estética y en el patrimonio su impronta, ¿no? Y aquí eso sí es verdad que prácticamente lo perdimos. No, pero en Marchena también, ¿eh? Pero, Verá, en Marchena... menos aquí. Sí, Menos aquí. sí, pero que también nosotros hace unos Bien. años estuvimos en un congreso que hacen ellas, no es muy bueno, yo no sé si lo siguen haciendo, un congreso cofrade, y bueno, estuvimos aprendiendo un poco, porque se habló de la Semana Santa de Écija, de Marchena, lógicamente, de Morón y de Osuna, si no recuerdo mal. Cada uno pues estuvo explicando su propia Semana Santa, estuvimos hablando de los orígenes, se hablaron de la Semana Santa, y es verdad que en todos sitios decíamos un poco lo mismo, señores, que estamos perdiendo nuestra propia identidad propia, ¿no? Aquí es queda una una pena. identidad de la genuina que teníamos, que ¿para qué vamos a decir que queda? Pues, Claro, con Falón, ¿no? Quizás es la que mantiene un poco... Sí, con Falón es la que más mantiene. Hombre, tía, hay cosas, Bueno, lo que sí, es cierto, no, es verdad y que se han todas- ido... Sí, en todas Sí, quedan siempre hay detallitos, cosas ¿no? que Pero quedan. quizás lo más evidente que sí que sea el paso de Confalón, ni siquiera la hermandad, sino solo el paso, ¿no? de Claro. Confalón. Ha salido otro tema que has hablado tú ahora mismo, que es el tema de la saeta. sí. La saeta es un poco como el pregón. Está bien un texto, pero en vez de hablado es cantado. También es un subgénero relacionado, es un poco una mezcla entre Semana Santa y bueno. Sí, podría ser una poesía cantada, ¿no? Si lo Exactamente. miramos con amplitud. Yo creo que es un problema y demás. Es muchas veces a lo mejor dentro de los que estamos en el mundillo más metidos hablamos muchas veces de formación, que es muy necesaria y es algo que es evidente. Y quizá dentro de esa rama de formación nos faltaría quizá el asumir sin miedo que cuando hablamos de Semana Santa, hoy por ejemplo este programa es un ejemplo, hay que hacerlo también desde la cultura, desde que es algo que es, como decíamos al principio, que excede mucho más allá de lo que es la almendra principal de la fiesta. Es global. Es global. Sí, sí, y totalmente. en ese sentido esos rasgos identitarios, esas cosas, si se asume por parte nuestra el saber lo que tenemos en las manos, la riqueza o el tesoro que tenemos en las manos, a lo mejor es más fácil transmitir a quien viene detrás que eso debe de mantenerlo, que no se basa solo todo en hacer, porque en Sevilla, bueno, Sevilla es Sevilla y nosotros somos nosotros. Esos son los riesgos de la localización, no de la globalización, de la localización, que es globalizar en pequeño, lo que nos está pasando. Sí, Pero vamos, nosotros y a todo el mundo. Sí, eso es. El año pasado hubo una polémica importante en Cádiz con un paso, con la forma de llevar un llevarlo. paso, sí, pero la bronca hubo bronca en la calle. Por la forma de llevar un paso porque decían que se llevaba como en Sevilla y que se llevaba como en Cádiz.
Ya ves, ahí entramos ya en... En Cádiz creo que el Consejo General de Hermandades y Cofradías organiza un certamen literario de literatura cofrade. Está muy unido, ¿eh? Yo gané un certamen de relatos de Confalon precisamente sobre costaleros, era en este caso. Fue mi primer premio literario relacionado precisamente con el tema cofrade. Bueno, lo que está claro y lo que pretendíamos, yo creo que con tres monstruos como vosotros, es inevitable es ver esa relación que efectivamente hay entre el mundo cofrade, la literatura y la creación al final artística, ¿no? Yo creo que eso lo hemos conseguido hoy. Hemos traído, que no se nos olvide, recordar a Ramón Freire a nivel local, ¿no? Hemos traído también, hemos coincidido aquí los tres al principio con varias publicaciones. Él empezó, no sé si empezó, pero bueno, de la última era, ¿no? De la última era, si fuera el primero en impulsar las publicaciones. Empezó haciendo publicaciones más cortitas, ¿no? Después ya se metió en Honduras sobre investigaciones y archivos y bueno, y le dio un impulso. Efectivamente. A partir de ahí, bueno, empezaron a aflorar publicaciones, pero hubo un periodo un lapso de tiempo en el que no se publicaba nada y él arrancó una nueva etapa, ¿no?